¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Estos textos de los profetas menores, como el libro de Zacarías, muy poco se predica de ellos, y es importante que nosotros sepamos que Zacarías profetizó mientras ellos estaban todavía en el cautiverio babilónico. Ellos estaban en Babilonia cautivos, y entonces Zacarías anuncia en su último capítulo que viene el día del Señor nuestro Dios. No es un día de 24 horas como nosotros creemos, sino que el día del Señor es un periodo de tiempo en el cual van a ocurrir eventos catastróficos como nunca los ha habido sobre la faz de la tierra. La Escritura nos dice: porque yo reuniré, dice en el verso 2, a todas las naciones para combatir contra la ciudad de Jerusalén. Todo el conflicto va a estar hacia Medio Oriente. Las naciones de la tierra se van a levantar en contra de la ciudad de Jerusalén. En otro pasaje habla la Biblia de que habrá un ejército de 200 millones. Hermanos, 200 millones es una exageración. Imagínate, más que la población de todo México, ejércitos bien entrenados y armados rodeando la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia dice que la ciudad de Jerusalén será tomada. Será tomada. Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la ciudad de Dios, pero la Biblia nos dice que esta ciudad va a ser tomada y serán saqueadas las casas, todos sus tesoros, sus riquezas. Yo quiero decirles que Israel actualmente es una potencia mundial. Hay mucha riqueza, ellos tienen mucho turismo, tecnología, la mejor fuerza aérea del mundo. Los israelíes han sobresalido en ejércitos y todo esto, pero la Biblia dice que la ciudad de Jerusalén va a ser tomada y serán saqueadas sus casas. Le van a llevar todas sus riquezas, pero luego dice que también serán violadas sus mujeres. Es algo muy terrible en la guerra, porque está hablando de una violencia extrema, en donde los soldados no solo se van a saquear y se van a llevar sus riquezas, sino que van a ocasionar un daño moral terrible. Imagínate entrando soldados sobre Jerusalén y violando sus mujeres, y la mitad de la ciudad serán llevados en cautiverio. O sea, la mitad de toda la gente que habita en Jerusalén van a ser llevados cautivos, van a ser llevados a las naciones como prisioneros de guerra, en cautiverio. Mas el resto del pueblo no va a ser cortado de la ciudad. O sea, la mitad del pueblo se va a quedar ahí, pero la otra mitad va a ser llevada en cautiverio, lo dice la palabra del Señor. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el día del Señor. En el día del Señor concluirá con que las naciones van a rodear la ciudad de Jerusalén, la van a tomar, y esto será algo terrible y catastrófico para la ciudad de Jerusalén. En el Nuevo Testamento se nos da un poquito más de indicios sobre esto que estábamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Y en el segundo libro de Tesalonicenses nos dice cómo será ese día del Señor. En el capítulo 2, versos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en Tesalónica estaban diciendo, mire, el día del Señor ya va a ser el próximo mes, el próximo año va a ser ya el fin del mundo. Y Pablo dice, no es ahorita, no está cerca. Que nadie les engañe de ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga una gran apostasía. El término apostasía, cuando usted lo consulta en el diccionario, significa negar una fe verdadera. Muchos van a terminar negando al Señor al final de los tiempos. Esto es algo que debe de irnos haciendo reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Habrá al final de los tiempos una gran apostasía. Muchos van a negar su fe, van a negar al Señor, no van a querer saber de Dios. ¿Por qué? Porque se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje va a ir a invadir con los ejércitos lo que es la ciudad de Jerusalén, en donde él va a declarar que él es Dios y se va a oponer y se va a levantar. Son términos militares, esto de levantarse en guerra contra todo lo que se llama Dios y contra toda forma de culto. Y es por eso que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía, porque habrá oposición en contra del pueblo de Dios, porque habrá alguien que se va a levantar en guerra. Él se va a sentar en el templo de Dios como Dios y se hará pasar por Dios, tal como lo está diciendo la Biblia. Y la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escúcheme bien, porque esto es enseñanza bíblica, lo que estamos compartiendo en esta mañana. Escúcheme bien, por favor. Esto de que él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, son títulos que se le dan a este personaje que va a venir y va a hacer él va a declarar que él es Dios y él va a buscar que lo adoren los moradores de la tierra, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le conoce como la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, y se le conoce, como lo llama Juan, el anticristo. Entonces mire, Pablo lo llama el hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Por qué? El otro lo llama la abominación desoladora. Eso es el título que se le da en el libro de Daniel, pero Juan lo llama el anticristo. O sea, cada uno de los autores bíblicos le da un nombre diferente. Pero ¿quién es este personaje? Así como Dios se encarnó en el vientre de María y nació y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, el diablo es imitador y va a hacer también lo mismo. El diablo va a venir y va a presentarse de manera humana y se va a meter en el hombre de pecado, en el hijo de perdición, y será el diablo mismo queriendo gobernar y tomar el lugar de Dios en el templo de Jerusalén. La Biblia habla de que el Señor, este personaje, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo quiero decirles que aunque el templo no está erigido y en su lugar está la mezquita de Omar, ahí en el muro de los lamentos, ahí está la cúpula de la roca, hay un templo musulmán y el templo hebreo todavía no está erigido. Sin embargo, los hebreos tienen todo lo que necesitan para ensamblar ese templo en un 2x3. Ellos ya tienen todos los utensilios,
las vestimentas sacerdotales. Ellos tienen ya entrenados a un ejército de levitas y de sacerdotes para hacer el culto. Tienen todos los utensilios del templo, tienen sus medidas, tienen absolutamente todo para que en el momento en que tenga que ser edificado en ese lugar, lo puedan hacer. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Cuando usted vea que ese templo ya está siendo erigido, acuérdese que el anticristo se va a sentar ahí en ese lugar, queriendo gobernar, declarando que Él es Dios, haciéndose hacer pasar por Dios, levantándose y oponiéndose a todo lo que se llame Dios y a toda forma de culto. Yo estaba leyendo algunas cosas interesantes en esta semana en relación a este tema. Y por ejemplo, Mastercard anunció que a partir del año 2024 ellos van a empezar a erradicar las tarjetas de crédito como nosotros las conocemos, que son los plásticos, ¿verdad? La tarjeta de crédito plástica. Y en su lugar van a implementar ya un chip, porque simple y sencillamente con las tarjetas plásticas hay muchos problemas de robo de identidad, robo de tarjetas, clonación, y entonces están buscando una tecnología de proximidad que ya lo traen las tarjetas, pero están buscando implementar ya un chip en el ser humano. Y entonces eso salió en las noticias en esta semana. Están buscando ese chip y entonces será puesto, dice, en la mano, no dice en qué mano, pero en la mano, y el ser humano va a poder tener, ¿verdad?, opción a poder comprar y vender por medio de esa tarjeta. El mundo va a ir evolucionando a tal grado a que el dinero, el billete como lo conocemos, va a ir desapareciendo. Y en su lugar va a haber dinero electrónico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la Biblia dice que en aquel día, cuando venga ese personaje, nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de su nombre. Y entonces nadie va a poder comprar ni vender, como lo dice la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces vendrá un tiempo difícil, que habrá oposición, levantamiento en contra del pueblo de Dios, en contra de toda forma de culto, y Él va a establecer un culto propio a que le adoren a sí mismo. Pablo dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Segunda de Tesalonicenses 2:6. Ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo es quien detiene la maldad en este mundo. Si el Espíritu Santo no hubiera sido mandado a este mundo, ya nos hubiéramos destruido unos a otros. Allá hay armamento nuclear para habernos destruido. Pero es el Espíritu Santo quien detiene la maldad, y Él se va a hacer a un lado para darle lugar a que el enemigo haga de las suyas. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo significa alguien que tiene su corazón totalmente inclinado al mal, totalmente corrompido. Es Satanás viviendo en la vida de este hombre. Y entonces se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Fíjese qué interesante. Este personaje va a morir y va a ser destruido hasta la segunda venida de Cristo, hasta que Él venga por segunda vez a este mundo. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿y entonces la iglesia va a estar aquí o no va a estar aquí cuando esté el anticristo? Yo le pregunto, si la iglesia no está, entonces ¿con quién va a pelear? ¿A quién es que va a perseguir? Porque aquí dice que se va a oponer y se va a levantar
contra todo lo que se llame Dios y contra toda forma de culto. Y va a establecer su propio culto. Entonces, si ya no está la iglesia, entonces ¿a quién se va a oponer si los demás son de él? Pensemos bien por un momento. Si la iglesia ya ha sido quitada, entonces ¿contra quién se va a oponer o a quién va a perseguir? Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, Juan lo llama no solo el anticristo, lo llama también la bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ninguno va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Luego da el número, ¿verdad? Que es 666. Pero aquí dice la escritura que la imagen va a hacer que hable y haga matar a todo aquel que no la adorase. Mi pregunta es, ¿quiénes son los únicos que no adoramos imágenes? ¿O hay otra religión que no adora imágenes? ¿A quién va a hacer matar entonces? Todo aquel que no la adore. Por eso es que estas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros le calculemos y veamos qué convicciones tenemos nosotros en Dios. Porque nos habían hecho creer de que la iglesia iba a ser arrebatada y que unos tibios ahí se van a oponer a no adorarla. Si los tibios, imagínense que aquí le tienen miedo, imagínense ya poner su vida, ¿usted cree que lo van a hacer? En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15, la Biblia nos habla de algo muy interesante. Dice 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. ¿Es palabra de quién? De Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, pues. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es la segunda venida de Cristo. Él va a descender del cielo. Y en su segunda venida, cuando Él descienda de los cielos, ¿qué va a ocurrir? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cuando Cristo venga en su segunda venida, lo primero que ocurre es que resucitan los muertos. Pero luego, ¿qué ocurre? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está el arrebatamiento, miren, pero dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En la segunda venida de Cristo ocurren dos cosas. La primera es que los muertos resucitan, es la primera resurrección. El Señor viene a establecer aquí en la tierra un gobierno de 1000 años, lo dice la Biblia. Y después de esos 1000 años, el diablo es atado por ese tiempo, pero luego es suelto y sale a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, dice la Biblia. Y entonces, después de ese milenio, ¿verdad? Invaden otra vez el campamento de los santos, fuego desciende de Dios y los consume, y entonces aparece la eternidad y aparece el juicio ante el gran trono blanco y ocurre la segunda resurrección. La gente es que la muerte entrega, el mar entrega a sus muertos, el Hades igual, y todos nos presentamos delante de Dios para ser juzgados según sus obras, pero el juicio es 1000 años después que el Señor haya establecido su reino aquí en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos dice muy claramente que el arrebatamiento ocurre en la segunda venida de Cristo. Leámoslo de nuevo. 4:16 de Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué ocurre cuando el Señor desciende? Los muertos resucitan. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está el arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento solo es un aspecto de la segunda venida de Cristo. Cristo no va a venir dos veces. Aparecerá, dice la Biblia, por segunda vez, sin relación al pecado. Y cuando Él venga, va a resucitar a los muertos en Cristo y va a arrebatar a aquellos que hayamos quedado para la venida de nuestro Señor aquí en la tierra. Pero si todavía con esto no queda claro de que la iglesia va a estar aquí durante el gobierno del anticristo, porque dice que lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Lo leímos en Tesalonicenses, ¿saben? El Señor va a matar a ese personaje con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. O sea, antes de eso ha hecho de las suyas. Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Cuando dice y vivieron, es la primera resurrección. Y en la primera resurrección, dentro de los que resucitan, ya habían personas que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y cómo habían muerto estos? Decapitados. Ahora, cuando resucitan los muertos en Cristo, ¿qué sucede? Entonces, los que han quedado hasta la venida del Señor, después de la resurrección, son arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estamos para siempre con el Señor. Pero dentro de los que resucitan, hay decapitados, gente que no adoró a la bestia, ni a la imagen,
ni a su nombre, ni el número de su nombre, y fueron decapitados por la causa del Señor, y ellos resucitaron en la primera resurrección que ocurre cuando Cristo venga aquí a la tierra. Entonces, a la luz de la Biblia, el arrebato es al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga. Cuando el Señor aparezca, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedamos hasta la venida del Señor seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Porque a mí me habían enseñado mal, hermanos. Me habían dicho que antes de que viniera ese periodo de gran tribulación, el Señor va a arrebatar a la iglesia y no vamos a sufrir y vamos a estar allá gozándonos con el Señor en la boda del Cordero, mientras que la demás gente va a estar aquí sufriendo. Pero a la luz de la Biblia no es así. Va a haber tribulación al final de los tiempos, y por eso es que va a haber una gran desbandada de gente desertando de las filas del cristianismo, muchos apartándose de la fe. Habrá lo que habla el libro de Primera de Tesalonicenses, de que nos dice de que en ese tiempo, dice que si los días, dice, no fueren acortados, dice Apocalipsis, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Vendrá un tiempo muy difícil, mis amados hermanos, en el cual ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Ya hay tantas señales que estamos viendo cumplirse con nuestros ojos en nuestro tiempo, diciéndonos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando nosotros creímos. ¿Cuántos dicen amén? Regresando al libro de Zacarías, dice el capítulo 14, verso 4, que cuando el Señor venga, dice el 14:4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué pasa si un hombre se para en un monte? ¿Qué sucede? Nada. Tal vez queda la huella ahí si es que está húmedo, ¿verdad? Que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio. Entonces aquí ya no es un humano cualquiera el que se va a parar. ¿Te imaginas el poder con que vendrá el Señor Jesucristo? Que al poner sus pies sobre el monte de los olivos, ¿qué dice la Biblia? El monte de los olivos se partirá por en medio. Todo un monte, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Solo con que el Señor venga, el monte va a desaparecer y se va a hacer un tremendo valle, con que ponga sus pies en el monte de los olivos. Por eso es que la Biblia dice que muchos en aquel día se van a esconder en las peñas de los montes y dirán: escondernos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie delante del Señor nuestro Dios. Cuando yo leo esto en la Biblia, yo digo: Señor, por eso es que no te apareces tal cual eres ante nosotros. A los que se les apareció quedaron con secuelas. ¿Cómo quedó el apóstol Pablo? Ciego, ya no podía ver, y mandó a Ananías a orar por él y le cayeron como escamas, y aún así le quedaron problemas en los ojos con solo ver el resplandor del Señor. Imagínate, se parará en ese monte de los olivos. Es un monte grande, hermanos, ahí a un lado de Jerusalén, y cuando él se pare en el monte de los olivos, lo va a aplastar, y la tierra se va a mover al norte y al sur, y se va a hacer un gran valle con solo que el Señor se pare en ese monte.
Porque estamos hablando de un Dios de poder, el creador de los cielos y la tierra. Un Dios extremadamente grande, extremadamente maravilloso, extremadamente poderoso. Me dice amén, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y le voy a decir por qué es importante conocer esto. Porque vendrán falsos cristos, falsos mesías, y dirán, helo aquí o helo allá. Yo le voy a creer que es Cristo el que vino si divide el monte de los olivos en dos. Si el monte se parte en dos, si usted ve en la tele en que lo estén transmitiendo que se hace, o en el celular, un solo que se pare ahí, voy a decir, es el Señor que ha venido, amén, aleluya. Pero si eso no ocurre, usted no crea, porque van a venir falsos cristos y harán señales y milagros y cosas tremendas. No lo crea. Si no viene y se para en ese monte y lo divide en dos partes, usted no crea que es Jesús. Vendrán falsos cristos. Ni así lo ve hacer señales y milagros, que reparta dinero, que resuelva grandes problemas que hay en las naciones. Ni así lo ve hacer lo que lo haga. Si no se parte ese monte en dos, no es Cristo. ¿Ve por qué es importante examinar la profecía? Porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, y a muchos los van a apartar de la fe, los van a engañar. Y entonces, conociendo nosotros la profecía, nadie nos va a engañar jamás. Alguien dijo que vino en 1914 de manera invisible. Es mentira, porque Él no va a venir invisible. La Escritura dice que todo ojo le verá cuando Él venga. Él no va a venir invisible. Él va a partir el monte de los olivos en dos. Está aquí en el libro de Zacarías la profecía. Y si eso no ha ocurrido, el monte de los olivos ahí sigue intacto en Israel. Significa que Cristo no ha venido. Estamos esperando su venida. Él vendrá en el momento en que nosotros menos lo estemos esperando. Amén. En el verso 7 de Zacarías 14 dice que será un día el cual es conocido de Jehová. Ese día no será ni día de noche, ni de día, ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. No será ni de día ni de noche. No será totalmente oscuro, ni totalmente claro. Será un día así como cuando hay un eclipse. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Aleluya. Él viene a establecer un reino de 1000 años aquí en la tierra. Viene a establecer, vendrá con vara de hierro, dice, a regir las naciones de la tierra. Él viene a establecer su reino. Viene a establecer a la ciudad de Jerusalén como cabeza de los montes. Dice en el verso 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y Jerusalén será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta de la primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y nunca más habrá maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Porque ¿dónde va a establecer su reino Dios? En Jerusalén, hermano. Será la cabeza de todos los montes. Lo que esperaban los judíos en el siglo I que la pusiera por cabeza, el Señor les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que su Padre puso en su sola potestad. O sea, habrá un tiempo en que Jerusalén será el monte principal de todas las naciones de la tierra. Será la primera potencia mundial en el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén, aleluya. Ellos habitarán confiadamente. Pero mire,
Todas las naciones que el anticristo reclute para invadir el campamento de los santos, para someter a Israel, todos aquellos que colaboren con el gobierno del anticristo, mire lo que le va a suceder en el verso 12. Por favor, leámoslo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon en contra de Jerusalén. Jamás Israel debe ser nuestro enemigo. Yo siempre oro que Dios bendiga a Israel, que la paz sea sobre Jerusalén. Pero tampoco vamos a ser fanáticos de creer de que si orando por la paz de Jerusalén, hay que orar por la paz de Jerusalén, pero si no lo he hecho, no pasa nada. Debo de saber que no debe de ser un pueblo enemigo. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Se les consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le va a deshacer en su boca. Es terrible tener al pueblo de Dios como enemigo. La Biblia dice que aquellos que se oponen a Jerusalén, en aquel día, en el día del Señor, la carne se les va a corromper estando ellos sobre sus pies. Se les van a consumir las cuencas de los ojos y la lengua se les va a deshacer en la boca. Yo estaba leyendo sobre una bomba que han inventado dentro de las bombas nucleares que le llaman. Y hay una bomba que se llama bomba de neutrones. La bomba de neutrones, cuando explota, nomás ataca a todos los organismos vivos, porque más adelante dice que también le va a ocurrir lo mismo a los animales, a los camellos, a los caballos, a los burros. Le va a pasar exactamente lo mismo. La bomba de neutrones, al explotar, daña todo lo que es tejidos en el ser humano. Y estando ahí van a quedar como un cadáver con los ojos hundidos, sin lengua, totalmente deshecha, y su piel va a quedar un esqueleto, un cadáver completamente ahí. Y eso es lo que hace la bomba de neutrones, a diferencia de la bomba de hidrógeno, que cuando la explotan todas las casas, los edificios se caen. Aquí no, solo todo lo que es orgánico muere al instante, en un minuto. Entonces algunos ven en esta profecía una intervención nuclear. Dios puede usar lo nuclear, pero puede ser también el poder grande de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros examinamos de nuevo Primera de Tesalonicenses, vamos a ir al libro de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, Dios dará una orden y se va a morir, pero lo va a destruir con el resplandor de su venida. Con solo su presencia, con solo el resplandor y la majestad de su venida, lo va a hacer añicos, lo va a hacer polvo, lo va a destruir. Y esto es una demostración más de lo grande y poderoso que es el Señor nuestro Dios. Con solo su presencia, con que Él diga una palabra, lo mata. Y con solo su presencia, con el resplandor de su venida, ¿qué dice la Escritura? Lo destruye, lo desintegra, lo hace pedazos. Y quizás lo mismo va a ocurrir con los enemigos que se levanten en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel y en especial contra la ciudad de Jerusalén. En el verso 9 nos dice la Escritura, estamos en 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra
de Satanás. ¿Obra de quién? Es el diablo mismo. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo vendrá con engaño, tendrá poder. Será un engaño de iniquidad para los que se pierden. Es por obra de Satanás. Vendrá con gran poder, con señales y con prodigios mentirosos. Pero nosotros encontramos un segundo elemento que nos va a ayudar a saber quién es el Cristo verdadero que venga por segunda vez. El Cristo verdadero va a matar al anticristo y con el poder y el resplandor de su gloria lo va a destruir completamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Cuando se pare en el monte de los olivos, el monte se va a dividir, dice Zacarías, ¿en cuánto? En dos partes, una al norte y la otra hacia el sur, y se va a hacer un gran valle, o sea, va a dejar de existir el monte de los olivos. Eso no ha ocurrido, eso sigue estando ahí. Si alguien le ha dicho que Cristo ya vino, eso es mentira, porque no se ha cumplido la profecía bíblica. Por otro lado, aquí en segunda de Tesalonicenses nos dice la palabra del Señor en el verso 3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie les engañe de ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes haya una gran apostasía, o sea, mucha gente renunciando a la fe cristiana, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, contra toda forma de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo no vendrá sin que primero haya una gran apostasía. Millones de gentes negando su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque va a aparecer un personaje que se le llama el anticristo. Él no va a decir yo soy el anticristo, al contrario, él va a decir yo soy Dios, adórenme. Y se va a oponer a todo lo que se llame Dios, a toda forma de culto. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese templo de nuevo todavía no está construido. Ya tienen todos los planos, los diseños, el dinero, todo lo que lleva adentro del templo, el altar del incienso, el altar del sacrificio, tienen el candelabro de oro o la menorá que se le llama. Ellos tienen todas las vestiduras, todo lo que ritualmente se ocupa para hacer ese templo, pero todavía no ha sido construido. Pero ya está en planes de poder construirse, solo que ahí donde se va a construir está una mezquita musulmana que primero, de algún modo, algunos creen que puede ser un terremoto, una guerra, de algún modo eso va a tener que desaparecer y ahí se va a establecer el templo donde va a entrar el anticristo a declarar que él es Dios. Cristo no va a venir sin que primero se manifieste ¿quién? El anticristo. Se va a oponer al pueblo de Dios y muchos van a negar su fe porque no querrán sufrir, porque tienen un evangelio de prosperidad donde Dios da dinero y da lana y te llena los bolsillos y te da esto y te da aquello. Y hay veces, hermanos, que Dios ni da lana ni da eso. A ver, lo que vienen son dificultades y tribulaciones. Tengamos cuidado en qué clase de evangelio estamos también abrazando. Hay veces que Dios nos prueba y donde uno dice, híjole Señor, ¿y cómo le voy a hacer para comer esta semana? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el proyecto, para pagar esto, para pagar aquello? Y ahí estamos chillándole, diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. ¿O no es así, hermanos?
¿O alguno de ustedes le ha mandado fardos allá de dinero de allá del cielo? Hay veces que no. Cuidado. Y como no van a querer sufrir y les están enseñando un falso evangelio que solo es prosperidad y bendición y lo demás, y como no quieren sufrir por la causa de Cristo, entonces cuando venga el sufrimiento, ¿qué van a hacer? Van a negar su fe, porque todo lo quieren lo más fácil. Pero la Biblia dice que nos es concedido no solo creer en Él, sino también padecer con Él. Amén. Y hay veces que hay que padecer por la causa de Cristo. No digo que tampoco siempre se vive padeciendo. Hay veces que Dios nos tiene a boquita que querés. Nos concede el deseo del corazón y nos bendice sobremanera. Pero hay veces que nos va a pasar por tribulación, por dificultad, por enfermedad, por situaciones difíciles en nuestra vida. Sin embargo, no perdemos nuestra esperanza de ver la mano del Señor obrando a nuestro favor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Denle gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Entonces, quitémonos esa idea de que la vida cristiana nomás es una vida de bendición, de gozo y de alegría. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. Lo dijo mi Señor, pero confiad, dijo, porque yo he vencido al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, para siempre. Gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mire, hoy aprendimos que hay 3 señales para saber de que es Cristo el que ha venido realmente. Hay más, La Biblia dice, todo ojo lo verá. Las cámaras, todo va a estar apuntando hacia ese gran evento. No será un evento ya incógnito, no. Otra señal, se va a parar en el monte de los olivos. Lo va a partir en 2. Va a desaparecer ese monte con solo que Él se pare ahí. Yo sabré que ese es mi Señor. Si no ocurre eso, yo no creo de que sea realmente el Señor. ¿Qué otra señal hay en la Biblia? Encontramos de que no vendrá sin que antes venga una gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se va a oponer y se va a levantar en guerra contra todo aquello que se llame Dios, contra toda forma de culto. Va a haber una gran oposición, una gran persecución. La gente, el que quiera creer en Cristo, lo van a asesinar en ese tiempo, lo van a perseguir, va a tocar huir a los montes, va a haber corte de cuello, mi hermano. Pero entonces va a aparecer el Señor Jesucristo con sus santos ángeles, con los que Él resucite en aquel día para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, tenemos que nosotros ir a la Biblia para tener una idea clara de lo que será la venida de nuestro Señor. Si esas señales no ocurren, pues ni así haga milagros, porque vendrá, mire, el diablo se va a entronar con milagros, con poderes, con sanidades, con prodigios. Hará aún caer fuego del cielo a la tierra. La gente se va a maravillar, pero ese no es Dios. Porque cuando Él venga, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y lo va a dividir en 2. La gente, cuando Él venga, antes de eso va a haber una gran apostasía, va a haber persecución y derramamiento de sangre y sufrimiento aquí en la tierra como nunca lo ha habido ni lo habrá después. El Señor no vendrá, mis amados hermanos, sin que antes ocurran todas estas cosas que el Señor nos ha anunciado en su bendita palabra. Vamos a ponernos en pie en esta preciosa mañana y a decirle: sí, Señor Jesús, ven pronto, Señor. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Fortalece, Señor, nuestra vida. Líbranos de las calamidades que van a haber en la tierra. Líbranos, Dios, porque en tu venida vas a matar, Señor, a ese personaje y lo vas a destruir con el resplandor de tu venida. Antes de tu venida, Señor, mandarás una plaga terrible
que le va a deshacer la lengua a la gente, le va a consumir los ojos y va a corroer su carne, tal como lo dice tu palabra. Todo esto es verdad, Señor. Si está escrito en la Biblia, es tu palabra. Sea todo hombre mentiroso, pero tú verás, porque tú, Señor, no cambias. Ni una tilde, ni una jota de tu palabra dejará de cumplirse. Señor, ayúdanos, fortalece nuestra fe, que no estemos vagando en nuestra vida cristiana y nos sorprenda aquel día, Dios, y que, Señor, tengamos que alejarnos de ti con vergüenza porque no hicimos las cosas bien. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Rey de Gloria. Ayúdanos, mi Señor. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. No apartes de nosotros tu presencia. Que venga tu reino a nuestros corazones. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Yo quiero saber si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Yo quiero decirle que hoy puede hacerlo. Haga esta oración conmigo y dígale conmigo, dígale, Señor Jesús, hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo no me quiero ir a quemar al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Yo quiero estar contigo, Señor. Quiero conocerte y quiero amarte. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Dígase, perdona mis maldades y hazme una persona nueva. Gracias por amarme. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque estas palabras son fieles y son verdaderas y van a suceder, oh Dios. Padre, muchas gracias te damos. Te bendecimos en esta preciosa mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.